Y bueno, ahora vamos a dar paso a Reni Pacheco Calderón, en donde viene, bueno, él viene desde México y él es licenciado en Biología por la Universidad Central de Venezuela, con máster y doctorado en Neurociencias y Biología del Consumidor por la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, España. Cuenta también con una especialización en neurogastronomía aplicada por el Instituto de Neurociencias de las Américas en Caracas, Venezuela. Actualmente también se desempeña como CEO de Neurovita, empresa dedicada al desarrollo de programas formativos en neurociencias aplicadas a los negocios para instituciones como Unitec, UAM, Nestlé, ICR Seguros, Inbeca, SNC Pharma, entre otras. Además de ser consultor y conferencista, es docente en la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad de Carabobo, Venezuela, y es miembro certificado en el uso y aplicación de herramientas biométricas por la Asociación Mexicana de Neuromarketing y Análisis del Consumidor. Y bueno, el título de su ponencia es El impacto de la música en la experiencia y el comportamiento del consumidor. Así que nada, te doy la palabra, Reni, y muchísimas gracias. Hola, hola a todos. Hola. Ustedes me dicen Te si ya me escuchamos escuchan. perfectamente. Perfectamente. Bueno, primero que nada, quisiera darles las gracias por la oportunidad. Estoy muy feliz de acompañarlos en este evento tan prestigioso. Además, bueno, una pequeñísima corrección. Los acompaño desde Venezuela. Soy miembro de la Asociación Mexicana de Neuromarketing y Análisis del Consumidor, pero estoy desde Venezuela, así que muy orgulloso de eso también. El tema de hoy quiero que sea fresco y que sea muy sencillo, pero abordo un tema que es muy poderoso, y es el impacto que tiene la música sobre la conducta del consumidor. Si me permiten, voy a compartir pantalla para que comencemos. Muy bien. Ok. Pues bien, quiero comenzar básicamente planteando una cuestión que es muy importante. ¿Cómo percibimos el mundo y de qué elementos, qué cosas hacen que cambie nuestra percepción? Porque si logramos entender esto, obviamente la música puede ser un detonante o puede ser una de las cosas que cambia, o sea, que actúa en la forma en la que nuestro cerebro procesa la información y en la forma en la que tomamos decisiones, lo cual es muy importante, obviamente, para entender al consumidor y a su decisión de compra. De hecho, quiero comenzar, y esto es algo que hago muy a menudo, quiero comenzar con una ilusión óptica. Si estuviésemos en una conferencia en vivo o interactiva, yo les haría preguntas y comenzaremos a jugar con esta ilusión óptica. Pero en este momento, básicamente, quiero que todos miren esos círculos naranjas que tienen en la pantalla y básicamente piensen por un momento cuál de ellos se ve más grande o más pequeño o si se ven iguales. Ciertamente, no hace falta que me lo digan. Básicamente, por el hecho de ser humanos y tener un cerebro humano, sé que la inmensa mayoría de nosotros vemos el círculo de la derecha como más grande y el círculo de la izquierda se ve más pequeño. Sin embargo, los reto a que utilicen sus dedos para medirlos y notarán que son exactamente del mismo tamaño. Es decir, esto es una ilusión óptica. Pero esta ilusión óptica me deja un mensaje que es muy poderoso, y es que el contexto lo puede cambiar todo. El hecho que un círculo se ve más grande o más pequeño depende de lo que tiene alrededor. En este caso, hay círculos pequeños en la imagen de la derecha, alrededor del círculo naranja, y eso hace que al ser procesado por comparación, por referencia, mi sistema visual y luego el procesamiento cerebral me establezca una percepción de que ese círculo es más grande, comparativamente. Es decir, nuestro cerebro no es objetivo en la manera de procesar la información y utiliza elementos del contexto para sacar conclusiones rápidas. Ese es uno de los grandes poderes de nuestro cerebro. Ahora bien, hablando del tema de hoy, si el contexto es tan importante para crear la realidad, la música es parte de ese contexto. La música puede cambiar la realidad que vemos, la realidad que percibimos, las decisiones que tomamos, las emociones que manifestamos, porque si es así, obviamente la música surge como una variable poderosa en la que puedo trabajar para mejorar mi mensaje y mi conexión con el cliente. Y ahí lanzamos la primera pregunta. ¿La música puede ser importante, por ejemplo, para crear pensamientos en las personas? La respuesta es sí. Aquí les traigo un ejemplo de
publicación bastante reciente del 2021, donde se analizó los pensamientos referidos por personas mientras escuchaban música dirigida específicamente a crear emociones positivas o negativas. Los autores de esta publicación, pues justamente nos dicen que sus resultados respaldan la visión de que la emoción actúa como una ruta a través de la cual la música modula el pensamiento en curso. Es decir, la música sí es capaz de influir en los pensamientos que tenemos en un momento dado. Por otra parte, la música es capaz de influir en, por ejemplo, nuestras decisiones. Bueno, aquí tenemos un artículo clásico ya de mercadotecnia y de psicología del consumidor. Imagínense, un artículo del 99. En este artículo, realizado en Alemania, o sea, la investigación se hizo en Alemania, en supermercados de Alemania, se pudo evidenciar categóricamente que dependiendo de la música que estaba sonando en el sitio, cambiaban la conducta del consumidor y las decisiones de compra del consumidor. De hecho, en este particular, podemos ver ese cuadrito donde nos dicen que cuando se colocaba música francesa, ambiente, en el sitio, pues se vendía, imagínense, 4 veces más vinos franceses. Mientras que cuando la música que se colocaba era alemana, esto cambiaba totalmente y se vendía el doble de, más o menos, el doble de vino alemán respecto al francés. Es decir, la música influye también en las decisiones y en este particular en las decisiones de compras de nuestros clientes. Cuando vamos a una idea un poco más compleja, pues tenemos investigaciones también más recientes de un referente en estas áreas. Esta investigación estaría en lo que llamamos, o sea, su área sería lo que llamamos neurogastronomía o gastrofísica, también es el nombre que se le da a este tipo de estudios, de modalidad cruzada. Y aquí los investigadores evaluaron la percepción y las opiniones de las personas sobre vinos cambiando elementos ambientales. Y entre los elementos que cambiaron estaba la música. Y obviamente pudieron evidenciar que el ambiente cambia los sabores que percibimos y qué tanto nos gusta el producto o no, qué tanto les gusta a las personas el vino en este caso. De hecho, en una frase de los autores en este artículo, ellos nos plantean: el ambiente puede ejercer una influencia significativa en la percepción del vino. En particular, el vino se percibió más fresco y menos intenso bajo iluminación verde y con música ácida, mientras que gustó mucho más con luz roja y con música dulce. Es decir, la música es de esas cosas que cambia inclusive la percepción, en este caso, la percepción del sabor. Interesante, ¿verdad? Este tema me parece súper apasionante y tanto es así que he realizado algunos estudios propios en esta área y quería compartirlo con ustedes muy rápidamente. En este caso, también en estudios, digamos, de neurogastronomía, más que neuromarketing, ya vamos a pasar a los estudios de neuromarketing, con grupos de personas durante conferencias, hicimos catas de chocolate venezolano, muy rico, chocolate 60%, y mientras las personas probaban los chocolates, se cambiaban, se exponían a música diferente sonando en el auditorio. Y las personas tenían un instrumento para llenar qué tan intenso era el sabor que se les estaba preguntando en ese momento. Entonces, vemos acá en este gráfico, digamos, la intensidad del sabor registrado por la persona, evaluado personalmente desde 0 hasta 10, y vemos cómo cuando tenemos una música suave, que es la que colocamos acá con el nombre de coro, el dulce reportado por las personas se incrementa, las personas sienten el chocolate más dulce. Mientras que cuando las personas están escuchando un rock muy pesado, digamos un rock amargo, pues el nivel de dulce percibido se reduce. Y de hecho aquí obtuvimos diferencias significativas. Este estudio se hizo con 63 personas. Pero quiero que escuchen por un momento qué estaban escuchando las personas en ese momento. Espero que se escuche correctamente. Cuando decimos coro, es decir, las barras rojas, las personas están escuchando esto.
Ahora bien, cuando las personas escucharon el rock pesado, el rock amargo, están escuchando básicamente esto. Son las barras grises. Eso es música realmente amarga. Y cuando pasaba esto, el nivel de dulce percibido bajaba y el nivel de amargo se incrementaba. Esto evaluado estadísticamente y con diferencias significativas, ¿ok? Ahora bien, si toda esta premisa me está diciendo que la música influye en lo que percibimos, en lo que decidimos, en lo que vemos, vendrían algunas otras preguntas y es el objetivo principal que quiero plantearles en esta presentación, y es un estudio rápido que hicimos para evaluar el impacto de la música en la respuesta no consciente, en la atención y en la capacidad de exploración de los participantes frente a imágenes de rones venezolanos y de vinos espumosos. Es decir, la música influye en cómo exploramos visualmente una imagen. Esa sería la pregunta central. Bueno, este estudio lo hicimos con 31 personas, hombres y mujeres entre 18 y 52 años, y la técnica que utilizamos para los resultados que les vamos a mostrar es el Eye Tracker, pero lo hicimos utilizando el software Ogama, con la particularidad de que usamos seguimiento ocular indirecto por traqueo, por seguimiento del mouse, que eso me lo permite el software, y en base a eso, las personas estuvieron explorando de manera relajada, de manera espontánea y haciendo clic en todos los elementos de la imagen que le parecían interesantes en un momento dado. Vamos a ver qué pasó en esta exploración y qué hizo la música en el comportamiento expresado por las personas en este estudio. Pues bien, aquí tenemos la primera imagen, el primer experimento que realizamos, y lo que podemos ver una vez que cualitativamente utilizamos los mapas de calor para ver los lugares preferentes por los cuales se desplazó la atención de las personas y los lugares que más exploraron en la imagen, se ve claramente la misma imagen a la izquierda y a la derecha, y el patrón de exploración es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque a la derecha está la imagen cuando fue explorada escuchando una música, y a la derecha está la misma imagen cuando fue explorada con otra música. Pero ¿cuál es esa música? Bueno, por un momento, mientras les pongo la música, piensen qué música podría ser que una persona se interese por un cóctel tropical y un ron venezolano, y qué música podría ser que una persona se interese por un espumoso en un lugar frío y en una copa larga. Vamos a ver si coincide lo que ustedes imaginan con la música que utilizamos en este estudio. En el caso de la imagen de la izquierda, donde básicamente la atención estuvo centrada en el ron, en la marca del ron, en el trago e inclusive en el corte de limón, la música que estuvo sonando fue esta. Sol, playa y arena, ya, ya. Venezuela, la candela, la mami también rica, desde Curiagua hasta Margarita. Básicamente música urbana, lo que llamaríamos reggaetón, además con una letra muy pegajosa que habla de playa, habla de tragos, habla de diversión y habla de amigos. Por otra parte, ¿qué habrá hecho que la atención de las personas se fuese tan dramáticamente hacia el espumoso? Bueno, en la imagen de la derecha, las personas estaban escuchando algo como esto. Estaban escuchando música clásica. Para ser más específico, estaban escuchando un vals de Shostakovich. Y efectivamente, el patrón de exploración cambió dramáticamente. Si continuamos, en un segundo experimento hicimos lo mismo, con las mismas músicas, pero con otros patrones de imágenes. En este caso, está organizadas las imágenes de manera diagonal. Fíjense que en la diagonal tenemos ron, y en la otra diagonal tenemos vino y espumoso. Y una vez más, el patrón del mapa de calor es claro, es determinante. Básicamente la gente exploró más los rones con la música urbana y exploró mucho más los vinos y los espumosos con la música clásica.
Además, allí les coloco un poquito de un resumen de lo que sería el gaze plot, el seguimiento de los movimientos sacádicos, en este caso indirectos, pero analizados a través del movimiento del cursor. Y en un tercer experimento, para cambiar posiciones y cambiar imágenes, volvimos a repetir lo mismo con las mismas músicas, pero en este caso colocamos en vertical lo que tiene que ver con cócteles tropicales y rones, y en el otro vertical los espumosos. Y una vez más, con la música urbana, hay una predisposición a explorar, digamos, el cóctel de un trago tropical como un mojito o como un Cuba Libre. Mientras que cuando ponemos música clásica, cambia totalmente el patrón de exploración y el interés y la exploración aumenta hacia el espumoso. Esto es todo cualitativo, pero ¿qué pasaría cuando lo ponemos cuantitativo? Bueno, cuando lo ponemos cuantitativo y utilizamos las áreas de interés y colocamos todos los cuadros con rones como áreas de interés y todos los cuadros con vinos o espumosos como áreas de interés, y los agrupamos, lo de los tres experimentos, por tipo de imágenes, logramos cuantificar el tiempo total de exploración por tipo de imagen. Y el resultado lo están viendo en pantalla en este momento, y básicamente me dice que cuando la música era tropical, cuando era música urbana, cuando era reggaetón, básicamente hubo prácticamente 3 veces más tiempo total de exploración de todas las imágenes de rones comparado con todas las imágenes que tenían vinos o espumosos. Mientras que cuando colocamos música clásica, pues la relación se invierte dramáticamente. Ciertamente, como hipótesis, yo me esperaba que hubiese un aumento de la exploración de uno u otro dependiendo de la música, pero no sabía que la diferencia iba a ser tan determinante. Y de hecho, cuando aplicamos estadística, pues da una diferencia muy, muy significativa en estos resultados. Con todo esto en mente, ¿qué quiero dejarles para hacer esta ponencia corta? Básicamente, algunas reflexiones. Primero que nada, en este estudio, dependiendo de la música resultó suficiente para aumentar en más de 200% la exploración registrada sobre una imagen de una bebida en particular. Además, la música, sabemos por todos los estudios anteriores y ahora sumando este estudio, que la música impacta en el estado emocional del consumidor, en la percepción de los estímulos y en los procesos atencionales del cliente. Finalmente, una reflexión que me parece muy importante y es la coherencia. La coherencia entre la música y el mensaje que se desea transmitir es determinante y puede dirigir la atención del consumidor. Y esta es la parte clave. La música sí influye en la conducta del consumidor, sí altera la conducta del consumidor y sí tiene que ser tomada en cuenta en las estrategias, en múltiples estrategias que podemos utilizar en el marketing y ahora con datos, con herramientas basadas en neuromarketing. Bueno, quiero despedirme, no antes sin agradecerles y decirles que, bueno, que pueden tener más información de esto. Sé que hay muchos estudiantes viendo estas ponencias, así que pueden obtener más información de esto, por ejemplo, siguiendo las redes de la APNAC. Y también información divulgativa de estos temas siguiéndome en Instagram como @neuro.vita. Muchas gracias.